Bueno, muchachos, la idea de este video es hacer un repaso general de algunos conceptos importantes para desarrollar cualquier ejercicio que tenga que ver con circunferencia. No, la idea no es solucionar dichos ejercicios, sino repasar los conceptos que son necesarios. Entonces vamos a comenzar. Principalmente tenemos que tener claro que estamos hablando del centro siempre en términos de h y k, y esa h y esa k representan una coordenada en x y una coordenada en y. Pero para poderlo diferenciar de un punto cualquiera, como lo es P, X, Y, lo hacemos de esa manera. Recordemos que generalmente nos van a dar un centro o puntos cualquiera dentro de la circunferencia. Ahora, para hallar cualquier ecuación de la circunferencia, yo tengo que tener muy claro estos dos aspectos. Mi idea es, siempre que me pidan una ecuación de la circunferencia, tengo que tener estos dos, el centro y el radio, para poder hallar la ecuación, porque la ecuación va a quedar siempre en términos de x y de y, que sería una forma de generalizar dicha fórmula. Listo. Vamos entonces para la siguiente. Ya teniendo claro entonces esto, tenemos dos fórmulas fundamentales, que es la ecuación canónica y la ecuación general de la circunferencia. La ecuación canónica nos dice que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Pero en el caso de que el origen sea 0,0, o sea, el centro esté en el origen, entonces esa ecuación ya no va a tener ni h ni k, porque su nombre lo dice, serían 0 ambas, entonces simplemente me quedaría x a las 2 más y a la 2 igual a r a la 2. Ambas son ecuaciones canónicas, sino que la segunda tiene una característica especial, que sería que el centro está en 0,0. Y esta ecuación nos hace importante recordar el producto notable de que es un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado es, por ejemplo, cuando tengo una letra restándose con otra al cuadrado, pero también puede ser con suma. Si es con suma, entonces el resultado es positivo, pero si es con resta, el resultado del medio es negativo. Y nos va a decir que es el primero al cuadrado más o menos el, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recordemos que el signo de la mitad me lo va a dar el signo que esté entre los dos números o variables. Ahora, la ecuación general sería que tendría que estar igualada al cero. Vamos a partir de la ecuación canónica para hallar una fórmula general de la circunferencia. En el caso de nosotros, recordemos que siempre vamos a hallar el valor de h y k porque es el centro y el radio. Entonces no nos va a quedar en términos de h, k y r, sino que nos va a quedar también en términos solo de x y y. Pero como en este caso lo vamos a hacer general, nos va a quedar en términos de las cinco variables. Entonces haríamos el binomio al cuadrado, que sería x a la 2 menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo a la 2, que sería h, más el primero a la 2 menos 2 veces y por k, más el segundo a la 2 igual a r a la 2. Ahora lo único que tengo que hacer es volver a copiar esto mismo y r a la 2 que está sumando pasa a restar al otro lado. Entonces me quedaría esto igual a 0. Tengan en cuenta que cuando reemplacemos valores h y k y r, algunos términos nos van a dar números, entonces se van a sumar y esta ecuación se tornaría un poquito más corta. En este caso es muy larga porque estamos con todas las variables. Entonces sería, digamos, una ecuación general de la fórmula general de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, si continuamos,
Ya como lo había hecho anteriormente, ahí tenemos en el recuadro amarillo la fórmula eh, general de la ecuación general de la circunferencia, así suena redundante. Y para eso tenemos que tener en cuenta que esta fórmula en particular me va a permitir hallar los intersectos de esa circunferencia con el eje X o con el eje Y. Entonces, ¿cómo hallamos esos intersectos? Simplemente, para el eje Y tenemos que hacer X igual 0 y para el eje X hacemos Y igual 0. Y después de hacer esto nos va a quedar un trinomio. ¿Un trinomio de qué forma? Pues digamos, en este caso, si hacemos X igual 0, nos quedaría que este término se va, este término también se va, eh, y nos quedaría algo como h a la 2 más y a la 2 menos 2yh más k a la 2 menos r a la 2 igual 0. Entonces, recordemos que toda esta parte, por ejemplo, de h a la 2 menos k a la 2 y r a la 2 van a ser números. O sea que digamos que ellos sumados me va a dar una cantidad X. Entonces, ellos formarían un número cualquiera. Yo lo voy a llamar M, por así decirlo. Y esto va a dar igual a 0. A partir de esta ecuación, ya utilizo la fórmula general. Aquí lo estoy haciendo en términos generales, entonces para que tengan en cuenta. Pero cuando ustedes se estén reemplazando, les van a dar números exactos. Y recordemos que la fórmula general del estudiante, si estamos hallando y, entonces y sería igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Y reemplazaríamos y hallaríamos los valores de y luego los valores de x y así entenderíamos cuáles serían los intersectos con los ejes a partir de esto. Teniendo claro esto, eh, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un punto en la circunferencia. Quiero que entiendan que esta es la circunferencia, la parte que está en negro. Y si yo hablo de un punto en la circunferencia, me estoy refiriendo a que debe estar en ese dibujo y no por fuera ni por dentro. Entonces, un punto de la circunferencia va a ser este. Digamos que ese es el punto A o el punto D o el punto Z. Estos puntos están dentro de la circunferencia. Pero si yo hago un punto B acá, un punto C aquí, estos puntos no están dentro de la circunferencia. Recordemos que la parte interna de una circunferencia se llama círculo, que lo que limita a ese círculo es la circunferencia. Entonces, para que un punto esté dentro de la circunferencia, tiene que estar en su dibujo, en la línea que delimita ese círculo. Y recordar estos nombres especiales, los nombres del eje Y, que es el eje de las ordenadas, y del eje X, que es el eje de las abscisas. Que siempre recordemos esos nombres porque en algunos ejercicios nos pueden estar hablando de eso. Y algunos ejercicios también están relacionados con la ecuación de la recta. Recordemos que está la ecuación ordinaria donde M es la pendiente y B es el intersecto con el eje Y. Entonces, a partir de eso, podemos solucionar una serie de ejercicios que se nos presenten. Listo. Entonces, ahora
Vamos a continuar y finalizamos con esto, que es el diámetro de una circunferencia, es 2 veces, muchachos, su radio. Es decir, el diámetro siempre va a pasar por el centro y por lo tanto, al pasar por el centro, este va a tomar el valor de 2 radios. Y en el caso tal que un ejercicio me dé los puntos que forman ese radio, por ejemplo, X1, Y1 y X2, Y2, perdón, que forman ese diámetro, entonces yo puedo hallar el centro de la circunferencia simplemente hallando los puntos medios de cada distancia entre esos puntos que hay. Y recordemos que la ecuación de punto medio simplemente es sumar x1 más x2 y dividirlo entre 2 y sumar y1 más y2 y dividirlo entre 2. Esto me va a dar los puntos medios de las distancias de entre esos dos puntos y por lo tanto me va a dar el valor de h y el valor de K. Ahora, si yo quiero hallar el radio, tengo la opción de hallar las distancias o utilizar la ecuación canónica también para hallar el radio. Pero si yo quiero utilizar la distancia, puedo utilizar entonces la ecuación de distancia. Y la ecuación de distancia nos dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la resta de las y al cuadrado más la resta de las x al cuadrado. Recordemos que este orden no importa, algunas va a aparecer la resta de la, aquí es resta, la resta de las x primero más la resta de las y, pero entonces el orden de los sumandos ahí no altera la suma. Entonces tendríamos esto de la misma manera. Entonces, si quiero hallar el radio de una vez, aplicaría entonces la ecuación de distancia para el centro y uno de los puntos. Puede ser o B, o en este caso puede ser A. O simplemente, si quiero hallar la distancia de una vez de A y B, ese resultado lo voy a dividir entre 2 para saber entonces cuál es el radio, porque ahí estaría hallando la distancia del diámetro y para hallar el radio entonces tendría que dividir por 2 porque recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces esos serían los conceptos importantes que quería que recordaran y ya podríamos entonces ya empezar a ver la parte de las parábolas. Muchas gracias.